Ya casi entramos a la recta final, jóvenes, para el primer examen, que sería de, si no estoy mal, creo que es de 24, que sí, es el día jueves. Sin embargo, quiero informarles a ustedes que prácticamente nos quedan únicamente la clase de hoy, la clase del día viernes y la de clase del día lunes, en virtud que los exámenes principian el 22, que es día 22, sí, es día martes. Bueno, esto que vamos a ver el día de hoy está en los considerandos del Código Laboral. Ahí dice Código de Trabajo, considerando número 1. Esos considerandos del Código Laboral son los mismos considerandos que se miran en el derecho agrario. Y las vamos a tomar como características. El derecho agrario, como el derecho del trabajo, son ramas jurídicas y de moderna creación. Doctrinariamente se les conoce como derecho social. Mencionábamos la última clase que el derecho agrario es de naturaleza pública y autónoma. Cualquiera le puede decir, pero también es de carácter privado. Pero mencionamos que es de carácter privado cuando nos referimos a los contratos de carácter agrario. Esto es principalmente, esta naturaleza pública y autónoma es principalmente para aquellos países que no han resuelto su problema agrario. Bueno, quiero que vayan tomando nota porque de aquí es posible que vengan preguntas de examen, como de toda la temática que vamos a ver el día de hoy. Decimos que el derecho agrario es realista. ¿Por qué es realista? Porque sitúa y examina al hombre dentro de un marco de su realidad social. Pretende resolver los problemas que surgen de la actividad agraria. No nos olvidemos entonces el día del examen. ¿Por qué es realista el derecho agrario? Porque tiende a resolver los problemas que le surgen al hombre de todo lo que se refiere a la actividad eminentemente agraria. ¿Por qué es objetivo? Porque los problemas existentes con motivo de su aplicación tiende a resolverlas en hechos objetivos y tangibles. Es objetivo, decimos entonces, porque tiende a resolver problemas tangibles que pueden ser tocados, una casa, o sea, pues objetos que se pueden eminentemente percibir. Decimos que el derecho agrario es democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores y sus normas van dirigidas de que la tierra sea para la clase campesina. Dar tierras, dar parcelas en forma individual o colectiva, que sea la base de un progresivo bienestar social, así como la garantía de libertad y dignidad. El día del examen yo les voy a anotar ahí por qué, por qué hablamos con respecto a las características. Y les voy a poner ahí que se orienta a obtener una dignificación económica, que van dirigidas a dotar tierras, que tiendan a fortalecer y satisfacer las necesidades de carácter social. Se busca las garantías y la libertad y la dignidad. Entonces, inmediatamente ustedes saben que nos estamos enmarcando en el aspecto eminentemente democrático. Son normas
que se orientan a dar soluciones a problemas relacionados con la tenencia y explotación de la tierra y la asistencia integral de las masas rurales. Esta característica no hay que confundirlas con el derecho real ni el objetivo. Es de naturaleza económico-social. Sus normas se orientan a dar soluciones a problemas que tienden a relacionados con la explotación de la tierra, con las masas campesinas. Es tutelar, es tutelar de los trabajadores del campo, porque está inspirado en el principio de justicia social. Característica del derecho agrario que se inspira en el principio de justicia social. Protege y ampara a las masas que laboran en el campo. Están sujetos por parte de dueños de la tierra. Como consecuencia, debe de existir esas tutelas, pero las tutelas radican fundamentalmente y desde luego de parte del Estado. Se debe de tutelar al trabajador en virtud, no hablemos en virtud, sino que por cuestiones de carácter de las explotaciones que hacen los dueños de la tierra a los sujetos campesinos. Constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador del campo. Tienen carácter irrenunciable para él y su formulación no excluye otras que, aunque no figuren expresamente en la legislación, son patrimonio de la persona humana. ¿Por qué son garantías mínimas de carácter irrenunciable? Porque en los contratos agrarios, en los contratos laborales, si hay horas extras, si hay incremento salarial, si hay prestaciones, si hay indemnización, aunque el trabajador no las quiera, aunque el trabajador renuncie a ellas, son garantías que tienen carácter irrenunciable. Es decir, que prevalecen, aunque uno renuncie, esas tienen que prevalecer cuando hablamos desde el punto de vista de las garantías mínimas. Bueno, aquí tenemos unos principios que son informadores del derecho agrario. La propiedad de la tierra como función social, limitación de la propiedad agraria. Se condenan los minifundios. En la mayor parte de las leyes agrarias de América Latina se recomienda la realización de las reformas agrarias. Estos son principios informadores del derecho agrario, los cuales han surgido de todas esas conferencias de la FAO, de la OEA, y etcétera. Son unos 27, 28, yo anoté solamente 4. Bueno, papel y lápiz también. ¿Qué son las fuentes del derecho agrario? Ustedes aquí pueden tomar como base toda esta explicación que les va a servir para las otras materias. Lo único que hay que tener claro y preciso en qué consiste cada una de estas conceptualizaciones. Cuando hablamos de las fuentes del derecho agrario, estos son hechos, son factores, son circunstancias, consideraciones que nutren la conducta del legislador y que se plasman en las normas jurídicas de contenido agrario. Estos aspectos que yo les acabo a ustedes de mencionar, por ejemplo, factores, circunstancias, consideraciones, conductas, eso conforma parte. Hablemos de aspectos, por ejemplo, cuando un legislador sale al interior de la República y se da cuenta
de la necesidad y de la problemática de la legislación que hay que hacer en aspectos agrarios. Aquí estamos hablando entonces de unas fuentes reales, pero vamos a principiar. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho agrario? Las fuentes formales, jóvenes, son los procedimientos para la creación de las normas jurídicas. Las fuentes formales son los procedimientos para la creación de las normas, las fuentes formales. ¿Y cuáles son las fuentes formales? Uno, la legislación. Dos, la costumbre, la jurisprudencia. Luego entramos a las fuentes reales. Entonces, estamos hablando de las fuentes formales. Las fuentes formales la conforman la legislación. ¿Es la legislación? La legislación es la fuente más importante del derecho agrario. Dentro de las fuentes del derecho agrario, principalmente dentro de las fuentes, estas fuentes formales, tenemos la legislación. ¿Cómo se constituye la legislación? Como la fuente más importante del derecho agrario. Este sistema se aplica en países del derecho escrito, como el nuestro. Es el conjunto de fases sucesivas por el cual uno o varios órganos del Estado ponen en vigor reglas jurídicas de observancia general. Pero estas fuentes formales con respecto a la legislación, que es una de las más importantes, decíamos que es la más importante en el aspecto agrario. Nosotros tenemos una legislación muy pobre cuando hablamos con relación a la legislación agraria en Guatemala. Luego de la legislación tenemos la costumbre. La costumbre son todos esos actos repetitivos que se van dando en determinados lugares. Lamentablemente, pues se ha entrado en ciertos problemas y doctrinariamente la costumbre la conocemos como el aspecto eminentemente consuetudinario. Entonces, la costumbre, en sentido jurídico, se define como un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos y las colectividades que las practican se les reconoce obligatoriedad. ¿En dónde está su fuente? En el seno de las propias comunidades agrarias. En diversas épocas y en diversos países, si es fuente del derecho, sí es fuente del derecho, pero de un derecho arbitrario e injusto. La doctrina le reconoce como derecho consuetudinario. Miren, el examen es una de las características, es una de las fuentes del derecho agrario, en donde se dan actos repetitivos, en donde realmente tiene su fuente en el seno de las propias comunidades agrarias. Pero a veces es un derecho arbitrario, es injusto. Se les pregunta, ¿por qué? ¿Cómo se reconoce a la costumbre doctrinariamente? Se le reconoce como un derecho consuetudinario. Entonces tenemos, entre los frentes formales, tenemos lo que es la legislación, la costumbre, tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de normas y principios. Les mencionaba anteriormente aquellos actos eminentemente repetitivos que se fundan en las prácticas reiteradas, seguidas en casos similares. En efecto, cuyas resoluciones tienen por lo general un origen clasista, que no va precisamente a favor de los intereses de los sectores desposeídos y se orilla cada vez más a la arbitrariedad y a la injusticia.
Esto regularmente se da con resoluciones y actos y sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que tiende a dar ciertas resoluciones de tipo neutro, que ni sí ni no, y que no afecte, pero que sí afecte. Entonces, nos habla de actos repetitivos, reiterados en cuanto a casos similares. Y nos dice que son resoluciones clasistas o bien ciertas resoluciones de carácter parciales. Luego entramos a las fuentes reales. Hace referencia a toda gama de causas o motivos que han determinado y pueden determinar no solo el surgimiento, sino el contenido real de las normas. Yo les mencionaba que un legislador que esté sentado en el Congreso, un legislador de escritorio, para la creación normas, de creación de fuentes reales, es necesario que el legislador tenga pleno conocimiento de la realidad existente. Entonces, tomando en cuenta el legislador las exigencias sociales para la creación de estas leyes, siendo principalmente esos factores que tienen que ser de carácter económico-social, deben de estar orientadas hacia una reforma del sistema de tenencia y explotación de la tierra, así como la asistencia integral de las masas campesinas. Fuentes reales nos dan la pauta para una reforma agraria. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio y un análisis de los problemas de carácter social. Las fuentes reales nos han permitido la conformación y la creación de normas para una reforma agraria o para cambios de carácter estructural. Entonces, no nos perdamos. El día del examen, esto es cuestión solamente de poner atención para que no nos perdamos y no nos confundamos el día del examen. Sigamos. Fuentes históricas. Miren, son los papiros, son todos aquellos acontecimientos que nos han permitido el análisis y el estudio de todo lo que ha ocurrido en la humanidad. Papiros, documentos, libros, etcétera. Entonces, estas están constituidas por toda aquella serie de documentos que encierran el contenido de una ley o conjunto de leyes. Instituciones jurídicas que tuvieron vigencia en otras épocas y a la vez sirvieron para alimentar a las actuales. Entonces aquí tenemos los códigos, tenemos los papiros, tenemos los libros, bibliotecas, bueno, etcétera. Así tenemos que para el mundo latino, la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua está constituida entonces por el derecho romano. Quiere decir entonces que todas estas fuentes y todos estos elementos y como aspectos elementales se considera como uno de los más importantes en la creación de las fuentes como el derecho romano. Bueno, aquí tenemos otras fuentes. La constitución política. Tenemos los tratados, los pactos, los convenios. También son fuentes. Las leyes agrarias. La doctrina también es fuente. Aquí entramos entonces, jóvenes, ya a la relación del derecho agrario con otras ramas del derecho. Bueno, esto lo veníamos platicando con anterioridad. Pongan atención. Miren, cuando hablamos de la relación del derecho agrario con otras ramas, vamos a principiar con el derecho constitucional. Dice, marca postulados y principios generales tendientes a resolver el problema social agrario.
tenemos el artículo 67. Miremos a ver qué dice el 67. Y aquí tengo el 67. Se refiere a protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. Aquí existe una protección del derecho constitucional con relación al derecho agrario. ¿Qué nos dice el artículo 68? Tierras para las comunidades indígenas. El artículo 79, ¿qué nos dice? Habla enseñanza de la enseñanza agropecuaria. Es decir, que el derecho agrario tiene relación con otras ramas del derecho. El artículo 126, ¿qué nos dice? Vamos a ver si lo encontramos rápido. El 126 nos dice, quiero que los estén anotando, de repente viene una pregunta por ahí. 126 habla de la reforestación. El 128 habla de aprovechamiento de agua, lagos, ríos. Habla también de los regímenes de aguas, lo que es el 127. Entonces, existe una relación. Las constituciones contienen preceptos que por medio de la legislación ordinaria están orientados a resolver los problemas agrarios, limitaciones, modalidades que el Estado puede imponer a la propiedad rural. Esa es la relación del derecho agrario con derecho constitucional. El derecho constitucional. Con el derecho administrativo, vean, existe esa relación porque el derecho administrativo como el derecho agrario son de carácter, son informales. No se requiere que lleve firma de abogado, no se requiere que lleve timbres, papel especial, no. Pero si lleva firma de abogado, pues desde luego tiene otro tipo de sustentación. Entonces, la mayor parte de sus normas son de naturaleza administrativa. Citamos la afectabilidad de tierras, expropiación e indemnización. Cuando hablamos de esta afectabilidad es porque es cuando se paga, por ejemplo, el IUCI, cuando se pagan cierto tipo de impuestos por las fincas, cuando se dan las expropiaciones, pero a la vez existe una indemnización. Esa es la relación con el derecho administrativo. Sigamos. Con el derecho civil, la propiedad agraria, los contratos agrarios, reforma agraria, régimen sucesorio, el régimen familiar, aprovechamiento de aguas, han tenido su origen en el derecho civil. Y esto lo tenemos en los artículos 591, 596, el 612, el 642. ¿Qué es lo que nos hablan estos artículos? Aquí tengo el Código Civil. Vamos a ver. El 591, no se los leo porque léanlos ustedes. Artículo 591. Aquí está. El 91 se refiere muebles que pueden ser objeto de su ocupación. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Luego tenemos el 596, que se refiere a tesoros descubiertos. Vamos a ver, el 595, 96, bienes mostrencos. ¿Qué son los bienes mostrencos? Ellos tienen que enseñárselos el que les da derecho civil. Son todos aquellos bienes que se han encontrado. Sí. No se movió el licenciado.
¿Qué Los, manda? los semovientes, le digo. Lea lo que dice el artículo 596. Tiene el Código Civil. Sí, licenciado. ¿Qué dice el 596? Léalo. Ahorita se lo leo. $596. Ahorita se lo leo, licenciado. Bueno, apurémosle, pues, porque si no se me va la hora. 596 dice bienes monstruencos. El que encontrare un mueble o semoviente, al parecer extraviado, y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. ¿Qué más dice? La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público, y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Ahí estamos. Muy bien, gracias. Miren, jóvenes, ahora vamos a ver el 612. El 612 se refiere de la posesión del bien. Se entiende que el que tiene la posesión del bien supuestamente es el propietario, pero que eso se lo dejo a ustedes como tarea para que lo lean. Y luego tenemos el artículo 642, pero esto es para que vean la relación que hay con el derecho agrario. El 642 se refiere a... Gracias, compañero. 642 se refiere de la usucapión. Quienes pueden adquirir por usucapión, pueden adquirir la propiedad por usucapión, todas las personas capaces para adquirir por cualquier forma o por bien otro título, o sea, la propiedad. Entonces, en este caso, las disposiciones agrarias están constituidas tanto por normas de derecho público como de derecho privado, con respecto al derecho napoleónico, derecho civil. Y ya lo mencionamos como anterioridad, tenemos normas especiales para las labores agrícolas que benefician al trabajador del campo, sujeto a regímenes especiales que se refieren al trabajo agrícola y ganadero, el artículo 138. Ambas disciplinas, el código laboral con el agrario, tienden a tutelar y proteger los intereses de las clases sociales económicamente más débiles. Normas de uno y otro se complementan para lograr tal propósito. Bueno, y con el derecho penal. Con el derecho penal, ¿por qué? Cuando, cuando se dan los desahucios, cuando existe que han invadido ciertas propiedades de carácter agrario. Eso está regulado y está tipificado en el derecho eminentemente sustantivo que se regula como delito. Pero veamos, la actividad económica que se desenvuelve por medio de la actividad agropecuaria requiere de cuidar los bienes que genera a través de disposiciones legales que sancionen su afectación, y cuando esa acción de afectación constituya la comisión de ilícitos penales, encuentre en la legislación correspondiente la debida protección de los derechos de los hombres del campo. Es decir que, miren, hay ciertos conflictos de carácter agrario. Hay conflictos de limítrofes, pero con respecto a la tierra,
Desde la época de la colonia, varios campesinos tienen, tienen en su poder aún esos documentos que los amparan como propietarios de esas tierras. Como consecuencia, dice la ley, que esta debe de aplicarse en una forma que realmente se constituya como la realidad. Si es que son ellos los titulares, los propietarios, o bien ellos han invadido. Todo ilícito que pueda existir, violaciones de contratos, pago de salarios, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, entonces, aquí, cuando hay violaciones del contrato, todos podíamos caer ya a las falta de pagos, falta de pago de salarios. Luego tenemos la relación del derecho agrario con otras ramas extra. Fíjense bien. Con otras ramas extrajurídicas. Entonces, no confundir una rama de carácter social, no confundir una rama de carácter pericial con las ramas de carácter jurídico. Y esa relación con estas ramas extrajurídicas, que no se les vaya a olvidar en el examen. Tenemos con la economía, es una, es una rama de carácter social y económica, pero no jurídica. Entonces, uno de los principales fines de la actividad agropecuaria es obtener y comercializar los productos del campo en su doble aspecto agrícola y ganadero. Por tanto, se está en presencia de una actividad de carácter económica. El día del examen es una actividad con fines de actividad eminentemente, yo les diría a ustedes, de lucrar o de comercializar o de poner en el mercado los productos obtenidos. Entonces yo me estoy refiriendo a una relación de la rama agraria con una rama extrajurídica, y es con la economía. Es posible que uno le ponga si es extrajurídica o es económica o es pericial. Porque si yo le digo que es extrajurídica, cualquiera me dice, es con la economía, o bien con la sociología, o bien con la historia. Como consecuencia, entonces, es necesario que tengamos claro nosotros a qué es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, cuando nos referimos a las relaciones del derecho agrario con las ramas extrajurídicas, tenemos la economía, la sociología y la historia. Sigamos. ¿Por qué con la economía ya lo vimos? Ahora miremos la sociología. El derecho es un producto social. Se deriva de las relaciones sociales. Por lo que el legislador, el jurista, deben conocer a fondo las especulaciones sociales para no apartarse de la realidad al estudiarla, dictar leyes y al interpretarlas, cómo aplicarlas, pues cada contradicción a esta realidad es realmente funesta para la sociedad humana. El comportamiento social de las masas campesinas, los problemas étnicos, idiomáticos, la costumbre, transculturación, etcétera, idiosincrasia campesina y de manera especial de las masas indígenas. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a una de las ramas extrajurídicas, que no son jurídicas. O sea que el producto social se deriva de las relaciones sociales.
por lo que el legislador debe de conocer a fondo las especulaciones sociales, dictar leyes al interpretarlas. Entonces, ese comportamiento social de las masas campesinas, el problema étnico, idiomático, la costumbre, todo eso son problemas de carácter sociológico. Entonces, es la relación del derecho agrario con una rama extrajurídica, con otra extrajurídica, con la historia. No se puede concebir un justo y apropiado ordenamiento jurídico agrario si no se tiene como base una clara y correcta advertencia de los acontecimientos históricos. Es decir, que se debe de tener. ¿Por qué vamos a relacionar entonces el derecho agrario con las grandes invasiones que hicieron los colonizadores o conquistadores? Lo vamos a analizar desde un punto de vista histórico, pero al analizarlo desde el punto de vista histórico, no lo estamos analizando desde el punto de vista jurídico, porque lo histórico cabe en una ciencia que no es jurídica. Por lo tanto, el legislador, el jurista, le resulta imprescindible una vivencia retrospectiva de lo que el país ha sido en su proceso histórico, atendiendo antecedentes apropiados, aceptables desde el punto de vista científico. Ve que corta salir la clase del día de hoy porque le voy a explicar. Sigamos. Luego tenemos las disciplinas técnicas, auxiliares y periciales. Y hablamos de la relación jurídica del derecho agrario con otras ciencias jurídicas, con otras extrajurídicas. Ahora vamos a hablar con disciplinas técnicas, auxiliares y periciales. ¿Y cuáles son esas técnicas? Tenemos la estadística, tenemos la topografía, la agronomía. Vamos a ver. Sí, tenemos aquí la que me hizo falta aquí anotar fue la topografía. Aquí, no, aquí está. Entonces, ¿qué estas otras disciplinas técnicas? Hablamos entonces de las relaciones que tiene el derecho agrario con otras ramas jurídicas, extrajurídicas y ahora con disciplinas técnicas y periciales. Resulta indudable la correspondencia que existe entre el derecho y otras disciplinas no jurídicas que de por sí constituyen verdaderos auxiliares perdón, para el estudio de los fenómenos que se dan en las zonas rurales. El autor boliviano José Flores Moncayo dice al respecto: el derecho agrario tiene relación con todas las disciplinas técnicas, sean estas auxiliares o eminentemente periciales. ¿Qué podemos hablar con lo que mencionábamos con respecto a los topógrafos? Estas personas que van a elaborar los planos, aquellos que van a tomar las medidas, la estadística. La estadística le proporciona las frecuencias y cuadros cuantitativos de hecho jurídico, señalándoles índices cualitativos y cuantitativos necesarios del trato científico de su desarrollo. Es decir, que de acuerdo al valor y al producto del mercado, tanto interno como internacional, o tanto el producto en cuanto a aspectos eminentemente dados en determinadas fincas, en determinados terrenos. Entonces, se está viendo el aspecto eminentemente con respecto a la calidad del producto
Y en cuanto también al aspecto eminentemente cuantitativo, a las cantidades que se han utilizado o que han producido. Luego, con la agronomía, colaborando con el derecho agrario, agropecuario, clasificando los suelos, fíjense, los cultivos, señalando el valor económico de la producción sujeta a la discriminación jurídica. Es decir, que con los aspectos de la agronomía se miran los suelos, se miran los subsuelos, los cultivos, que el agrónomo, el ingeniero agrónomo, hace los estudios relacionados con respecto a las tierras y a las producciones que se pueden dar en demás con respecto a determinada producción. Por último, tenemos lo que es la topografía. Describiendo, delimita la superficie de los terrenos de los propietarios. No topografía. Permítanme un segundo que hay algo que quiero ver. Estadística. Sí, son disciplinas técnicas, acciones pensadas. Estadística, agronomía, topografía. Sí. Escribe la topografía, fíjense. Delimita la superficie de los terrenos de los propietarios con el objeto de situarlos dentro de ciertas y eventuales afectaciones legales, determinando los estados y proyecciones que se han relacionado principalmente con los aspectos eminentemente de la tierra. Bueno, estudiamos 45 minutos. Hemos finalizado con el módulo número 1, jóvenes, del programa. El día viernes vamos a entrarle a lo que es el módulo número 2. Y luego ahí vamos a platicar el viernes, si nos quedamos ahí o si no vamos a continuar el próximo lunes para ver hasta dónde quedamos con el examen. El módulo número 2 se refiere a los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario. Tenemos también lo que es la propiedad agraria, tenemos lo que son los postulados en materia agraria, tenemos la reforma agraria, tenemos lo que es la regulación agraria y el acuerdo socioeconómico en materia de asuntos agrarios. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy y los espero el día viernes, porque ya de esto que estamos viendo ya es materia propiamente de examen. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos miramos el próximo día viernes. Yo sé que ustedes ya tienen el programa. Yo aquí estoy viendo el programa y entraríamos al módulo número 2. No creo que lo terminemos, pero vamos a llegar a la realización del examen hasta donde el tiempo nos lo permita. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o nos miramos el próximo día de clase? Licenciado, disculpe con una pregunta. Sí. Aquí en lo último que decía, determinando los estados y las proyecciones de lo, disculpe que no puse atención en eso último, perdón. Esto es con la topografía. Permíteme. Eventuales afectaciones, determinando los estados y proyecciones
describiendo, delimitando la superficie de los terrenos de los propietarios con el objeto de situarlos dentro de ciertas o eventuales afectaciones legales, determinando los estados y proyecciones de los mismos. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Disculpe. Sí. Jóvenes, feliz tarde. Nos vemos el próximo día de clase. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.